Buenas, mi nombre es Rafael Alvarado y le voy a hablar sobre corriente de Endy. Definición y fundamento. Corriente de Endy. Son corrientes eléctricas inducidas dentro de un conductor cuando éste experimenta un cambio en el flujo magnético. Estas corrientes circulan en patrones cerrados similares a remolinos. Origen del nombre. El término Endy proviene de los remolinos que se observan en fluidos. Leo Falgood fue el primero en estudiar este fenómeno en 1855 usando un disco de cobre giratorio. Principio de fundamento. La ley de Faraday. La corriente Endy son una manifestación de la ley de Faraday, que dice que un cambio en el flujo magnético dentro de un circuito induce una fuerza electromotriz en el caso de materiales conductores masivos. Esto, esto da lugar a corrientes circulares. Y de Lenz, estas corrientes crean un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético que las originó, lo que se genera fuerzas resistivas o amortiguadoras. Visualización. Visualización. Imagina una placa metálica pasando a través de un campo magnético. Las corrientes Endy surgen como anillos circulares dentro de la placa, causando efectos como el calentamiento por resistividad eléctrica. Aplicaciones. Frenos eléctricos. Funciona sin contacto físico, lo que reduce el desgastamiento en trenes de alta velocidad y montañas rusas para detener o ralentizar de alguna manera, a veces combinadas con frenos mecánicos para mayor control. Calefacción por inducción, aplicada en cocinas modernas y procesos industriales para derretir o soldar metales. La energía disipada por las corrientes Endy se usa para generar calor directamente en materiales ferromagnéticos. Ensayos no destructivos. La corriente Endy se utiliza para inspeccionar tuberías, aviones, piezas metálicas, detectando grietas o inconsistencias. Los dispositivos de inspección detectan cambios en la corriente generadas por alteración estructurales. Ejercicio. Consideremos un cilindro conductor de radio R colocado en un campo magnético paralelo al eje X, que varía con el tiempo de acuerdo a la ecuación Bx igual a B inicial seno de Wt. Ok, las corrientes inducidas tendrán la forma de circunferencias cerradas en el eje X. El flujo a través de una de estas líneas será el vector del campo magnético y el vector de la superficie, que son paralelos. La fuerza del campo magnético en el eje X por la P por R, que sería el radio al cuadrado. La fe inducida en la línea de la corriente de radio R es, ok, esta fe es la que pone el movimiento a los portados en la fe inducida en la línea de la corriente de radio R. Esta fe es la que pone en movimiento a los portadores de carga contenidos en el volumen de la capa del cilindro de longitud L, comprendida entre R y R más dr, originando una intensidad, siendo Re la resistencia del tubo de la longitud 2πr y de la sección LdR por el que circulan las cargas. La fórmula de la resistencia, la resistividad por longitud del conductor dividido por una sección, donde R es la resistividad del material, por lo tanto la intensidad es la energía por unidad de tiempo, potencia disipada es B por DI, y para calcular la potencia total se integra entre 0 y R, radio del cilindro, teniendo en cuenta que el valor medio durante un periodo es 2πr dividido entre W de la función periódica coseno cuadrado es un medio. La potencia disipada es proporcional al cuadrado de la
frecuencia W del campo magnético variable. Esta es la razón por la que los hornos de inducción utilizan frecuencia. En esta inducción se ha despreciado el campo magnético creado por las propias corrientes de Falgood. Esta aproximación no es válida para materiales de resistividad nula. En los transformadores no podemos cambiar la frecuencia ni la resistividad del material empleado como núcleo. Para reducir las pérdidas se actúa sobre la geometría de las líneas de corriente. Se tratará de reducir sus dimensiones. El cilindro de R se divide por la mitad mediante una pared aislada que pase por el eje. La pérdida se reduce notablemente. Las líneas de corriente también. Ahora la forma que se muestra en la figura, el cálculo de potencia disipada en esta configuración es ya muy complicado. Se debe hacer notar que si el cilindro se corta por un plano aislante perpendicular al eje, la potencia disipada no cambia. Muchas gracias por su atención.